Amigos y amigas, no sé si conocen un torero español que ahora ya no torea, pero que en tiempos fue una celebrity, Jesulín de Ubrique. ¿Se acuerdan un poco de él, no? Bueno, y entonces le concedió una audiencia al Papa y entonces los periodistas a la salida de la audiencia le preguntaron, bueno, sus impresiones, ¿no? Y entonces él sentenció en dos palabras: impresionante, ¿no? Pues esa es mi sensación, ¿no? Impresionado un poco al oír un poco las intervenciones del presidente y de Marcela, ¿no? De todo lo que hace Acción Empresas, ¿no? Yo creo que cuando yo veía Acción Empresas desde España, ya tenía la percepción de que era una red líder, de que tenía un potencial de transformación hacia la sustentabilidad en Chile enorme. Bueno, pero una cosa es verlo desde lejos, las cosas, ¿no? Y otra es comprobarlo. A veces la cercanía significa desilusión, ¿no? No fue en este caso, ¿no? Estoy impresionado de todo lo que hacen. Entonces es un placer para mí estar aquí. Es un placer también estar aquí para reencontrarme con amistades como Ximena Bogavirs, ¿no? Una muy buena amiga. Es un placer estar aquí también porque esta es una reunión de gerentes, de directivos de empresas, ¿no? Yo vengo del tercer sector y muchas veces el tercer sector no ha sido todo lo justo que debería en el enjuiciamiento de las empresas, ¿no? Porque hemos puesto mucho acento en que forman parte del problema, y en buena medida es así, pero no hemos puesto todo el acento en que las empresas son imprescindibles para la solución. Porque las ONGs somos en general bastante buenas en diseñar los sueños, ¿no? Anunciamos la voz del porvenir de alguna manera, pero quien construye esos sueños sois las empresas. Y lo que cambia el mundo no es el pensamiento, sino que son las acciones. Y vosotros sois gente acostumbrada a hacer que las cosas ocurran. Y por eso yo estoy también muy contento de estar aquí. Y estoy muy contento de estar aquí porque estamos en Chile. Y Chile, y se ha subrayado por parte del presidente y por parte de Marcela también, ¿no? Bueno, en este año 2019 todo el mundo va a mirar a Chile, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Está a la altura de las expectativas, ¿no? Y por eso yo también estoy muy feliz de estar aquí, ¿no? De lo que quiero hablar es efectivamente la revolución que viene, la revolución circular, ¿no? Compartir con ustedes, ¿no? Y quiero comentar que hay empresas que ya están construyendo esa economía circular. ¿Cuáles son los motivos que están detrás de esas acciones de esas empresas, ¿no? Y cuáles son los factores claves de esa economía circular. Esta es H&M, es una empresa de moda sueca que imagino que conocerán, y últimamente ha decidido vender ropa de segunda mano. Paradójico, porque parecía que su negocio era vender cuanto más ropa de primera mano mejor, ¿no? Alma es una empresa textil de Brasil, que los productos que produce, las prendas que produce, las produce a partir del 80% de materia prima, son retales de otras, ¿no? Y el 20% de fibras recicladas. Esta es una empresa del Reino Unido que logra sacar de los vertederos el 10% de los granos de los pozos de café. Y con eso lo que hace es briquetas para calefacción, para chimenea. Lo cual no solo es bueno para calentar las casas del Reino Unido, sino es extremadamente bueno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque los pozos del café en los vertederos se acaban transformando en metano, que es un gas muy dañino para el cambio climático, ¿no? Esta es una empresa que, bueno, es una aplicación que lo que hace es poner en contacto bienes inactivos. Muchas veces las plazas de garaje están vacías, ¿no? Y lo pone en relación con gente que necesita aparcar. Esta es una empresa que ha descentralizado la fabricación de fertilizantes. Normalmente los fertilizantes se hacen de una forma centralizada. Esta es una empresa de Kenia
que ha descentralizado la fabricación de fertilizantes, ¿no? Esta es una empresa del Reino Unido que en el Reino Unido el 40% de todo el pan que se produce se desperdicia. Afrontaron el problema y lo que han hecho es utilizar el pan para no emplear tanta malta de cerveza, y la tercera parte, que antes era malta de cerveza, pues ahora es pan, ¿no? Este es Ecoalf, que es una empresa española que lo que hace es retirar plástico de los océanos y transformarlo en prendas de vestir, ¿no? Bueno, que es lo que ha hecho también Adidas con 11 millones de pares de zapatillas, ¿no? Esta es una empresa de Tailandia que lo que ha afrontado es el tema de las bolsas de plástico y está empleando hojas de banano. Esta es una empresa china, Huaidou, que pone el acento en la remanufactura de todo el sistema de transmisión de los vehículos, ¿no? Una cosa es reciclar, que está bien, pero otra cosa es remanufacturar, que está mejor, ¿no? Bueno, hay muchas más empresas, no quería contar todas, ¿verdad? Pero, ¿qué motivos están detrás de estas empresas, ¿no? ¿Por qué estas empresas, entre comillas, se salen a lo mejor del camino tradicional, ¿no? Y caminan en esta senda de la economía circular, ¿no? Pues esto es una pregunta complicada porque remite a ¿y por qué tomamos las decisiones, ¿no? En la novela El guardián en el centeno dice en un momento el protagonista: ¿y cómo sé yo que quiero ser abogado porque quiero ayudar a los pobres o porque me vean ayudando a los pobres? Bueno, pues efectivamente a veces es difícil discriminar cuáles son las últimas razones de la atribulada alma humana, ¿no? Pero en definitiva las empresas están formadas por conglomerados de almas humanas, ¿no? Y en el fondo pues toman decisiones, bueno, pues con la interacción de esas almas humanas, ¿no? Y yo creo que habría como varias razones que explican por qué estas empresas están caminando en esa dirección, ¿no? Una es el temor. El miedo guarda la viña, decíamos en España, ¿no? No sé si aquí, ¿no? Y el temor y el miedo explican mucho de lo que hacemos. De hecho, contratamos seguros porque tenemos temor a que ocurra algo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacemos que están dictadas por el temor, ¿no? Y efectivamente, detrás del comportamiento de estas y de otras empresas en el camino de la economía circular, a veces hay la evitación de riesgos, el temor, el miedo. Por ejemplo, seguramente conocerán que la Unión Europea ha decidido que a partir del 2021 está prohibido los plásticos de un solo uso. No es original, porque en realidad está pasando en todos los continentes y también en África, por ejemplo, ¿no? Ergo, las empresas que están en este modelo de negocio, sí o sí, empujadas por el temor, tienen que cambiar. ¿Cómo? Bueno, ellas verán, pero tienen que cambiar, ¿no? Como saben, seguramente si siguen un poco la prensa europea, hay toda una revolución en muchas ciudades en Europa y un cuestionamiento de lo que significa estar continuamente respirando aire envenenado por los gases del diésel, la gasolina. Y hay gobiernos que están tomando decisiones en relación, poniendo límites a la circulación de determinados tipos de vehículos. Por ejemplo, el gobierno español dijo, en el anteproyecto, no está aprobado, de ley de cambio climático, que en el 2040 será imposible vender en España vehículos de diésel con motor de combustión, ¿no? Pero Volkswagen, adelantándose a esta fecha, Volkswagen, adelantándose a esta fecha, dijo: yo en el 2026, o sea, 14 años antes, ya no voy a vender este tipo de automóviles. Ergo, ¿lo haría por temor? No lo sé, pero puede ser que, viendo las restricciones crecientes que había en un número creciente de ciudades europeas, pues las marcas automovilísticas deciden, bueno, pues voy a caminar en otra dirección, ¿no? Esto es una noticia de un medio argentino que no es exactamente así,
no está prohibido todavía, pero sí que está anunciado que seguramente en 2022 sí que estará prohibido. Y eso efectivamente creará problemas y tendrá riesgos no solo para las empresas que están utilizando el glifosato en Europa, sino también en otros países como en Argentina, ¿no? Bien, hay empresas que hacen estas cosas por temor, pero hay otras que perciben que hay interés, que se abre un viento favorable a este camino. El mismo día que la Unión Europea dijo voy a prohibir los plásticos de un solo uso, yo fui a Google y busqué plásticos, vajilla biodegradable, y había casi 7 empresas que se anunciaban. Bueno, donde una puerta se cierra, una ventana se abre, ¿no? Entonces hay gente que en el problema de ese modelo de negocio ve una oportunidad para generar otro alternativo, ¿no? Entonces hay gente que se encamina buscando un interés económico, una oportunidad, ¿no? Lo decía la Fundación Ellen MacArthur, de las oportunidades económicas que va a generar la economía circular en Europa. O dice Renault las oportunidades que ya tiene en lo que es la remanufacturación. O el BBVA ha dicho que para el año 2025 va a invertir 100.000 millones de euros en financiar proyectos vinculados a la acción por el clima, que tiene mucho que ver con la economía circular, ¿no? Pero el Banco Mundial ha dicho que va a invertir 170.000 millones, pero ING ha dicho que va a adaptar su propuesta financiera a una iniciativa internacional muy interesante que es Science Based Target. Es decir, hay un movimiento en el sector financiero también urgido, porque, por ejemplo, en la ley francesa de cambio climático que se aprobó en 2015, se dice que las entidades financieras tienen que decir cuál es la huella de carbono de su cartera de inversión. La Unión Europea está implementando desde 2015 ese paquete de economía circular, pero también China está en la misma dirección. Entonces, de alguna forma, todos los vientos confluyen en esa dirección y, por tanto, hay gente que dice, hay viento favorable ahí, pues yo quiero ir en esa corriente, ¿no? Y también están las expectativas de la sociedad. Muchas veces hacemos o no una cosa en relación con lo que se espera que hagamos, ¿no? Y, por ejemplo, una encuesta reciente en España subrayaba que el 96% de los consumidores pensaba que las grandes empresas tienen también grandes responsabilidades en relación con la causa medioambiental a la altura de los gobiernos, ¿no? O, por ejemplo, recientemente, en diciembre de este año, se aprobó la Ley de Información No Financiera, que es una transposición de una directiva de la Unión Europea, que obliga a que las empresas de más de 500 trabajadores tienen que informar en un informe que tiene el mismo valor que las cuentas del año anterior, porque tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración, llevarlo a la Junta General de Accionistas y ser votado en un punto diferenciado. Y entonces en ese informe tienen que contar qué hacen o no hacen en relación con los temas ambientales o de derechos humanos. Por tanto, hay una expectativa respecto a que las empresas pueden o no hacer. Y finalmente también, porque yo decía que y a veces esto por parte del tercer sector no se ha dicho, o sea, no se ha entendido, porque en el fondo las empresas, ¿verdad, Matías?, ¿no?, están formadas por personas humanas como las demás, ¿no? Ergo, también en el seno de las empresas ha crecido la convicción de que tendríamos que construir una economía que no esté en guerra con la biosfera. Y por tanto hay gente que está guiada sus acciones por la convicción, que cree que debe hacer eso porque eso es lo justo y lo razonable, ¿no? Y convicción porque yo creo que en las últimas décadas estábamos un poco como viviendo la ilusión de que había magia en el mundo, ¿no? Y que por las noches sacábamos la bolsa de basura, a la mañana siguiente había desaparecido, hay magia, esto funciona, ¿no? Y bueno, fue andando el tiempo, fue pasando el tiempo y vimos que no era exactamente así, que al final esa basura pues va a alguna parte y de repente se nos hace visible.
o la vemos nosotros directamente. De hecho, Boyan, que es un estudiante holandés, ¿no? Señor embajador, muchas gracias por estar aquí. Boyan era un estudiante holandés que con 19 años y pasando unas vacaciones con su padre en las islas griegas, buceando, descubrió que se encontraba más plásticos que peces. Y eso le llevó a plantear una solución disruptiva para retirar esas inmensas cantidades de plástico de los océanos, ¿no? Entonces, muchas veces lo vemos nosotros directamente y otras veces lo vemos a través de los medios de comunicación. Pero estamos viendo las consecuencias de ese modelo que antes se comentaba en las anteriores intervenciones de agarro, uso, tiro, ¿no? Esta es una foto de los Pirineos franceses y dirán, pues qué bonita, ¿no? Pero esconde cosas que no vemos y responde a un informe que apareció hace 10 días y en él se constataba que una estación meteorológica de los Pirineos franceses que está a 1425 metros de altitud y que está situada a más de 25 kilómetros del pueblo habitado más cercano, habían recogido 365 fragmentos de plástico por metro cuadrado por día. La mayor parte de esos fragmentos eran de no más de 50 micras, y una micra es la milésima de un milímetro. Luego eran fragmentos que en realidad no se veían. Ergo, tanto si lo vemos como si no lo vemos, estamos envenenando la única casa que tenemos, que es este planeta. Y eso hace que mucha gente, por convicción, crea que hay que cambiar, ¿no? De alguna forma, tanto lo visible de los plásticos como lo no visible de los fragmentos en el Pirineo le dan la razón a un ecólogo muy pionero, que fue Barry Commoner, que decía una ley muy sencilla y muy razonable: todo va a alguna parte. Es tan obvio, ¿no? Pero muchas veces olvidamos lo obvio. Todo va a alguna parte. Y eso es lo que estamos viendo, a dónde ha ido todo lo que hemos ido vertiendo de una forma alocada a la biosfera, ¿no? También estamos viendo no solo el daño de la contaminación que estamos causando, contra la que se quejaba Octavio Paz también, ¿no? Sino estamos viendo que, tenemos crisis de aprovisionamiento de determinados materiales, porque en un mundo finito, el crecimiento infinito plantea estos problemas. Tenemos crisis de materiales que suben el precio, ¿no? Estos son los 90 elementos que de alguna forma nos explican, ¿no? Muchos de ellos, los rojitos, los naranjas, los amarillos, ya están en una situación preocupante, que no los encontramos con tanta facilidad. Y para que vean, donde hay esta pequeña figurita, esto representa un poco que estos 30 elementos los empleamos para hacer los móviles. Algunos de ellos, con razón, decimos que son tierras raras, ¿no? Por tanto, por convicción, hay mucha gente que cada vez más piensa que hemos construido un modelo de desarrollo económico muy exitoso económicamente, y solo hay que ver pues todo lo que hemos construido: trenes de alta velocidad, aviones, edificios maravillosos que se ven en Santiago, ¿no? Pero que tiene un lado oscuro. Y ahora mismo estamos viendo más y más cada día ese lado oscuro. Y lo que estamos constatando es que ese crecimiento de la economía lo hemos hecho a costa del deterioro de la naturaleza, del deterioro de la biosfera. Y de alguna forma, la tarea en la que estamos es acabar con ese divorcio y construir una economía
que no esté en guerra con la naturaleza. Porque en las décadas pasadas la cosa era, cuanto mejor le va a la economía, peor le va a la naturaleza. Pues esto no es sostenible. Desde ningún punto de vista que lo veamos, no es sostenible. Y en realidad entonces se trata, y por eso yo hablaba de hacer las paces entre la economía y la naturaleza, ¿no? De alguna forma a eso responde el Acuerdo de París, ¿no? Se ha comentado antes, pero el Acuerdo de París no es sino el acuerdo de todos los países del mundo, y eso es muy difícil, de todos los países del mundo, en un programa común de la humanidad para decir, vamos a intentar que no suba la temperatura más de 1,5 grados en relación con los niveles preindustriales. Ya eso significa que hay daños climáticos profundos, pero vamos a tratar de limitar el daño. Y yo creo que muchas veces, hay gente que antes no hacía nada en relación con el cambio climático porque no había, ¿no? Y ahora que se ha hecho tan evidente, no hace nada porque total va a ocurrir, ¿no? Pero en realidad no nos da igual estar acatarraos, tener bronquitis, tener una neumonía, a palmarla con la neumonía, ¿verdad? Todo el mundo intenta no subir el grado de su enfermedad. Eso es lo que hace la gente corriente. Eso es lo que debemos hacer una humanidad razonables, intentar menguar en lo posible el daño climático. Y eso es que si podemos no pasar de 1,5 grados, hagámoslo. Porque todo grado que pasemos, todo medio grado, significa, eso se ha subrayado antes, más y más daño, ¿no? Pero ese mismo año se aprueba también otra parte del Programa Común de la Humanidad, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo creo que hay una cosa que a veces se olvida, que cuando se ven los cuadritos, ¿no?, se piensa, cuadritos que no se tocan, que hay aquí un espacio intermedio, que cada cuadrito, cada problemática está separada del resto. No es verdad, amigos y amigas. No es verdad. Si lo piensan bien, el cambio climático y la economía circular está conectado con todos ellos, no solo los más visibles, como la vida submarina, ya hemos hablado de los océanos o los temas forestales o las ciudades sostenibles, no solo esos que son verdes, sino otros que parecen que no son especialmente verdes. Por ejemplo, Naciones Unidas subrayó que cada año hay 486 millones de jornadas escolares que se pierden, sobre todo las niñas, porque no tienen agua potable. Y puestos a elegir entre ir a la escuela o beber agua, pues la familia le manda a que vayan a por agua. Ergo, al final, la biosfera condiciona lo que ocurre también en los otros objetivos que parecen como más alejados, ¿no? Y esta es una agenda interdependiente e integral, ¿no? Pues bien, tenemos que ir en esa dirección, tenemos que hacer una revolución circular que se contrapone, como se ha subrayado antes, al agarro, uso y tiro, y que hemos visto las consecuencias que está teniendo. Yo he subrayado estos 10 factores clave, seguramente habría más, pero me han parecido que estos son muy relevantes para entender qué está pasando ya y qué va a pasar, ¿no? Esta sería la hipotética hoja de encargo que habría que encargar a una escuela de diseño industrial, ¿no?, si quisiéramos que nos diseñaran un árbol, ¿no? Le tendríamos que decir, bueno, diseñe algo que haga oxígeno, secuestre el carbono, fije el nitrógeno, destile el agua, acumule la energía solar como combustible, produzca azúcares complejos y comida, cree microclimas, cambie los colores en las estaciones y se autorreplique. Parece un encargo fácil, ¿verdad? Pero quería subrayar esto porque uno de los temas claves es que acabemos de una vez con la soberbia humana. Porque si estamos en estas es porque hemos olvidado otra de las leyes que más o menos decía Barry Commoner, que decía, la naturaleza, por vieja, es la más sabia.
Y eso se nos ha olvidado. Y hemos pecado de prepotencia y de pensar que lo podíamos hacer mucho mejor. Y de alguna forma este pacto entre economía y naturaleza tiene mucho que ver con escuchar y entender a la naturaleza. Escuchar y entender a la naturaleza. ¿O no es cierto que el colibrí vuela mucho mejor que los mejores aviones que hemos hecho? Pues sí. ¿O no es cierto, como dicen los científicos, que la seda de la tela de araña en relación con el mismo tamaño es 5 veces más fuerte que el acero? Pues sí. Y así iríamos caso a caso viendo que la naturaleza, por vieja, es mucho más sabia. Y que salir del atolladero en el que estamos tiene mucho que ver con hacer biomímesis, que sería imitar a la naturaleza, entenderla y construir esa, como por ejemplo en la naturaleza, ¿no? Los 5 reinos, las bacterias, las algas, los hongos, las plantas, los animales, cooperan entre sí, se ayudan mutuamente, hacen un intercambio amigable, ¿no? Lo que no quieras tú para mí, ¿no? Y todo lo aprovechan, y nada sobra, y no hay residuos, ¿no? Eso hace la naturaleza. Eso es lo que no hacemos nosotros. Ergo, caminar en dirección con la economía circular pasaría por, bueno, a lo mejor lo podríamos hacer, ¿no? Es lo que han hecho en Dinamarca, en Kalundborg, donde han hecho una especie de polígono industrial con simbiosis industrial, ¿no? Y entonces hay una planta de producción eléctrica que el calor sobrante lo emplea para calentar 3.500 viviendas, ¿no? Pero también lo emplea para pasar calor a calentar una piscifactoría, y se utiliza el fango de la piscifactoría para producir fertilizantes, y están cerrando el ciclo industrialmente. Bueno, pues eso es imitar, entender, estar atento a lo que hace la naturaleza e imitarla. Bueno, pues este es un ejemplo de simbiosis industrial. En esa filosofía tendríamos que caminar, ¿no? 2, esto es seguramente alguno de... ¿Cuántos hay aquí de té frente al café? Somos una minoría, pero creciente, ¿eh? Si os confiáis, os vamos a ganar, ¿verdad? Bueno, pues quien toma té, seguramente habrá oído el té Assam, ¿no? Que es una región de India. Y el grupo industrial Tata tenía una plantación de té en Assam, monocultivo, tenía varios problemas. Uno, que solo era estacional, entonces los trabajadores solo trabajaban determinado tiempo del año y luego se desempleaban, ¿no? Eso generaba, porque estaba al lado de un parque nacional con elefantes, con tigres, con una fauna excepcional, que es donde hay desempleo, pues hay caza furtiva. Bueno, Tata se planteó cambiar, inició un cambio para tratar de, entendiendo y procurando no solo tener un beneficio para la empresa, que por cierto estaba también amenazado, sino un beneficio para el conjunto de sus stakeholders, de la sociedad, y empezó a cultivar pimienta, empezó a hacer acuicultura, empezó a hacer fertilizantes y logró un beneficio para los accionistas mayor que antes, un beneficio ambiental para el parque nacional impresionante y un beneficio para todo el mundo. Entonces, desde mi punto de vista, lo de la economía circular va de hacer beneficios para todos. Tenemos muchos contraejemplos de estos, pero esta es una línea que yo creo que es muy importante en el desarrollo de la economía circular. Esta es una foto de los elefantes, para que vean que sí que hay elefantes en esa finca, en esa plantación. Pero eso es un buen ejemplo de transformación, de un modelo de maximización del interés para uno a la búsqueda del interés y del beneficio para el conjunto que, oh cielos,
resulta que es mejor también para la maximización del interés del accionista, como así ha sido en este caso. Y que es lo contrario de lo que hacen algunos pescadores, que en la maximización del interés económico cortan las aletas de tiburón y tiran el tiburón vivo al mar. Pues es exactamente lo contrario de lo que estamos hablando de beneficiar al conjunto. Esta es una marca de moda, que seguramente conocerán, pero podría ser cualquiera, ¿no? Y en el fondo, las casas de moda textiles antes pensaban que decir, bueno, yo me ocupo de mi cuadrito, ¿no? Y mi cuadrito de responsabilidad son las tiendas que yo tengo, pero en mi cuadrito de responsabilidad no están los proveedores a los que compro y no están qué hacen los clientes a los que vendo. Esa era un poco la filosofía. Ahora esto ha cambiado. Bien por convicción propia, bien por expectativas de la sociedad, las empresas textiles saben que tienen que ocuparse y preocuparse de qué es lo que ocurre antes y tienen que ocuparse y preocuparse de qué es lo que ocurre después. De hecho, por ejemplo, en el tema de los nanoplásticos que antes comentábamos, muchas están preocupadas de qué pasa cuando lavamos las prendas de poliéster y en qué medida esos nanoplásticos van a los cursos de agua y van al océano y nos los acabamos comiendo. Entonces ahí hay un tema que es muy relevante. Acelero porque me dice Susana que tengo que acelerar, Entonces lo voy a contar un poco ahora todo más telegráfico, perdón. BSH es una empresa de electrodomésticos que es de Bosch y Siemens, y oh cielos, toda su vida ha sido vender electrodomésticos, pero oh cielos, en Holanda han puesto un proyecto, Pygmalion se llama, piloto para alquilar electrodomésticos. Cambio de modelo de negocio. Pero es que Renault, estos son vehículos Renault, tiene una empresa, una joint venture en Madrid, que lo que hace es, en una plataforma de movilidad compartida, vehículos eléctricos, no venderlos, sino hacer que entre muchos compartan esos vehículos, ¿no? Parece totalmente contradictorio con su modelo de negocio. Y alguien dirá, bueno, pero van a perder, ¿no? Y efectivamente, si Renault vendía antes estos, bueno, pues va a vender menos. Bueno, pero quizás podría hacer nuevos modelos de negocio complementarios, que por otra parte además significan una mejor y mayor relación con el cliente, que como estamos viendo cada vez más, quien tiene más poder económico es el que tiene la relación con el cliente. Y si no, que se lo pregunten a los hoteles en relación con Booking o en relación con Airbnb. ¿Quién tiene el poder? ¿El que tiene la sábana o el que tiene la relación con el cliente? ¿No? Acelero, Susana, que acelero. Esta es una empresa de Rotterdam que lo que hace es recoger los pozos de café y en este caso no hace briquetas, en este caso lo que hace es setas. Esta es una empresa taiwanesa que fabrica una camiseta con 5 botellas de plástico recicladas y 3 tazas de pozos de café. Hay otras empresas que están utilizando el café, los pozos de café, para la cosmética. Y de alguna forma, y es otra de las características de la economía circular, en el modelo anterior, cuando vamos a tomar una taza de café, estamos tomando solo el 0,2% de la cosecha de café. Esto es una manera, como hace la naturaleza, de aprovechar todo. Esto es lo que hace la naturaleza. En la naturaleza nada sobra. Nunca la naturaleza despreciaría el 99,2, ¿no? Aprovecharía todo. Esto es lo que están haciendo estas empresas. Aprovechar todo. Y esto no solo es mejor para el medio ambiente, sino es mejor para la economía. En el modelo tradicional de que vendo café y solo para tomar tazas de café, sacaría más o menos de media unas $800 por tonelada. Con esto sacaría $2.400. Aprovechando todas las fórmulas, ¿no?
La economía circular también está totalmente imbricada con el cambio climático. De hecho, el desperdicio alimentario, y un poco por ahí la naranja que está en ese trance de desperdicio alimentario, ¿verdad? El desperdicio alimentario significa el 8% de las emisiones de carbono mundiales, que eso es entre 2 y 4 veces mayor que lo que significa la aviación comercial. Ergo, combatir el cambio climático significa abordar el tema del desperdicio alimentario. De hecho, el desperdicio alimentario significaría la reducción de 70 gigatoneladas de carbono en el mundo, ¿no? Sí, 3 minutos, bien. Hoy me ha afectado, no sé si mal o bien, pero me ha afectado como muchos. Cada maquinilla de afeitar tiene hierro, cromo, manganeso, molibdeno, silicio, bañada con titanio. 10.000 millones al año se tiran a los vertederos. Y eso significa 250.000 toneladas de esos materiales que se tiran. Es insostenible. Deberíamos, hay algún autor que habla de ¿y por qué no emplear la seda? Puede ser, pero tenemos que inventar algo que resuelvan las barbas, pero no provoque este despilfarro de recursos enormes. Algo que sea renovable. Eso es otro principio de la economía circular, buscar la renovabilidad. Este es el Fairphone, es un smartphone en Holanda. Entonces, no tengo comisión del embajador, pero es así. Yo no sabía que iba a estar el embajador de Holanda cuando hice esto, ¿no? Pero el Fairphone es un móvil con la idea de que pueda ser reparado, reutilizadas las piezas, que llama, se me ha puesto mala la cámara, te la mando. Esto es lo que no se hace en general con los móviles, ¿no? Entonces, es fundamental en la economía circular diseñar de otra manera. Diseñar de otra manera. Si no diseñamos de otra manera, esto no funciona. Yerba mate, regenerar, acelero mucho porque Susana me persigue. Regenerar, no solo no dañar a la naturaleza, sino regenerar la naturaleza. Hacer un enfoque sistémico. No pasa solo porque cambien las empresas con tecnología, tiene que cambiar los valores de la gente y tiene que cambiar también la regulación pública, y tiene que haber una internalización de los costes. Amigos y amigas, vuelvo al principio, tenemos que hacer las paces con la naturaleza. En eso estamos y eso es el corazón de la revolución circular, es ese, hacer que la economía haga las paces con la naturaleza. Y para eso, porque es muy complicado resolver todo el plástico de los océanos, es muy complicado resolver el cambio climático, se necesitan héroes y heroínas como vosotros. Y diréis, hombre, pero nos ha tocado. Sé que somos gente normal, seres humanos normales, personas humanas normales, pero nos ha tocado ser gente excepcional. Porque esta es la generación, lo subrayaban antes Matías y Marcela, ¿no? Esta es la generación que tiene que hacerlo, tenemos un plazo de tiempo muy limitado y no lo van a hacer los adolescentes europeos que se manifiestan, lo tenemos que hacer nosotros, la gente que tiene cierta responsabilidad en la actividad económica o institucional, lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Con esperanza, porque los desesperanzados no cambian el mundo, con esperanza, y ahí hay un tema muy crítico que es gestionar esa esperanza. André Malraux decía, el motor de la revolución es la esperanza, porque la esperanza y la voluntad son vasos comunicantes. Si flojea la esperanza, flojea la voluntad, y sin voluntad no cambiaremos el mundo, ¿no? Y con determinación. En Nicaragua dicen, no te aflijas que el que se aflige se afloja. Pues no es tiempo para flojos. Lo siento. Tenemos que con coraje hacerlo y, amigos y amigas, chilenos, chilenas, el mundo les está mirando y ustedes, desde mi punto de vista, tendrían que dar una lección al mundo y aprovechar la oportunidad de la COP, como hizo Francia, para acelerar su política de sostenibilidad. Y también otra cosa, que yo empleaba una palabra española, pero he medio aprendido una chilena, que es, tienen que, dicho en español, hacer celestinaje con los pioneros del mundo que van a venir a la COP,
o tienen que pololear, ¿no? ¿Cómo es? Pololear, ¿no? Pues hay que hacerlo, porque es una oportunidad, porque la mejor gente del mundo de la empresa, del mundo de la academia, del mundo de la universidad, va a pasar por aquí. Y entonces ustedes tienen la oportunidad de asociarse, vincularse, hibridarse, mestizarse, para construir el Chile y hacer las paces de la economía chilena con la naturaleza y dar un ejemplo al mundo del mundo que queremos y de esa revolución circular. Muchas gracias.